أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Los que emplean caritativamente sus bienes de noche y de día, tanto secreta como abiertamente, tienen su recompensa junto a su Señor, y sobre ellos no caerá ningún temor ni se sentirán afligidos. Hay muchos casos en el Santo Corán en el que Dios Altísimo llama la atención de los creyentes para que ofrezcan sacrificios económicos. En este versículo también se menciona uno de los rasgos clave de los creyentes, a saber que los creyentes gastan en el camino de Dios Altísimo de noche y de día, tanto secreta como abiertamente. Ambas formas de gastar en el camino de Allah, secreta y abiertamente, son aceptadas por Dios Altísimo, como se menciona en otras partes del Sagrado Corán, y cuando los creyentes gastan en el camino de Allah, su única intención es alcanzar el agrado de Dios Altísimo. Dios dice: solo gastáis para buscar el favor de Allah. Lo que significa que su único propósito es buscar el agrado de Dios Altísimo. Por lo tanto, las señales de un verdadero creyente son las que hacen buenas obras, gastan en el camino de Dios, de su riqueza pura, y se preocupan continuamente por hacer obras virtuosas, tanto de día como de noche. A veces hacen buenas obras abiertamente y otras veces las hacen en secreto. A veces sacrifican su riqueza abiertamente y otras veces lo hacen en secreto. Dios Altísimo acepta tales sacrificios con la condición de que la única intención de estos sea obtener el agrado de Allah. Si estos sacrificios son meramente por hacerse notar, entonces Dios Altísimo no los acepta. Los sacrificios de quienes lo hacen meramente por presumir son rechazados y arrojados a sus caras. Por tanto, este es el espíritu con el que un creyente debe ofrecer sacrificios, y este es el mismo espíritu con el que los miembros de la comunidad ofrecen sacrificios económicos por la gracia de Dios Altísimo. Si este espíritu no está presente, nuestros sacrificios no sirven para nada y se hacen en vano.
Si se hacen sacrificios pensando en ofrecer más que tal o cual persona, o si se está preocupando de que otra parte de la comunidad pueda dar más en ese sentido, o del qué dirán, entonces tales sacrificios son inútiles. Por supuesto, el espíritu de competir entre sí es bueno, pero sin embargo no debería deberse al miedo a lo que otras personas dirán. En cambio, deberían preocuparse de si nuestros sacrificios tienen más consideración que otros a los que Dios Altísimo a los ojos de Dios Altísimo. Este debe ser el espíritu verdadero de rivalidad entre nosotros. Si las personas ofrecen contribuciones económicas para que puedan decir con orgullo a otros la cantidad que han dado, o para que en caso de disputa comuniquen a los administradores de la cantidad que han aportado y así se sientan con derecho a que se tome una decisión a su favor concediéndoles indulgencias, o si uno piensa que sacrificando una cierta cantidad de riqueza será reconocido y apreciado por el califa de la época o por los funcionarios, entonces todos estos pensamientos son erróneos, inútiles y vanos, y contradicen completamente el verdadero espíritu de sacrificio. De hecho, estos pensamientos se convierten en un medio para causar daño. Dios Altísimo afirma que todas estas son malas intenciones, pues dice que si realmente se desea gastar en su camino, que sea con el solo propósito de lograr su agrado. Por supuesto, los que alcanzan el agrado de Dios Altísimo también reciben el honor por parte de Él. Pero este honor debería servir para aumentar su humildad y mansedumbre. De hecho, esas personas deberían evitar ser felicitadas por otros y, si desean ser reconocidos por el califa de la época, que sea solo para obtener sus oraciones y establecer una conexión firme con él. Es natural que uno busque las oraciones de una persona a quien le ha jurado lealtad. Si uno cree firmemente en el verdadero califato, entonces no hay nada de malo en tener ese deseo. Sin embargo, la intención no debe de ser la ostentación, sino más bien obtener el agrado de Dios Altísimo y que el califa ore porque tengamos una mayor cercanía a Dios y su complacencia a causa del sacrificio que se ha realizado. De hecho, las oraciones de los creyentes entre sí se convierten en el medio del progreso espiritual. Por consiguiente, esta forma de pensar está en consonancia con las enseñanzas de Dios Altísimo. Esta forma de pensar está en consonancia con las enseñanzas de Dios Altísimo. Allah promete que si uno es sincero en su deseo de recibir su atención y su agrado y gasta su riqueza solo para lograr su agrado, Él eliminará sus temores y tristezas y además establecerá medios para tranquilizar su corazón, lo consolidará y lo acogerá en su regazo. Por la gracia de Dios Altísimo, esa es la mentalidad de aquellos que han aceptado al imán de la época, el Mesías prometido y Mahdi alayhi salatu wasalam, quien es el verdadero siervo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que presentan sacrificios por el bien de la religión de Dios Altísimo y al mismo tiempo Allah no deja ese sacrificio sin recompensa. Gastan en el camino de Dios Altísimo solo para obtener su complacencia y algunas veces Dios Altísimo los recompensa de inmediato, ya sea de forma riqueza u otro tipo de beneficencia. Hoy día encontramos ejemplos de ello en nuestra comunidad y no hay 10, 20 o cientos de ejemplos, sino miles. De hecho, incluso diría que estos ejemplos se dan en cientos de miles de personas que han alcanzado el agrado de Dios y experimentan tales cosas, como resultado de lo cual su fe se fortalece y aumenta. Aquellos que ofrecen sacrificios económicos también deben recordar que
también tienen responsabilidades con sus familias y es obligatorio que los creyentes cumplan con esas responsabilidades, ya que es un pecado descuidar los derechos y las necesidades de la propia familia. Debe tenerse en cuenta que, al mismo tiempo que se adopta la sencillez y se da importancia a la simplicidad para la propia familia, se debe prestar la debida atención a la realización de sacrificios económicos. Es por la gracia de Dios que los descendientes de estas personas cosechan tal cantidad de recompensas de Dios Altísimo que uno queda asombrado. Ahora presentaré algunos relatos de personas que han ofrecido sacrificios económicos y las recompensas que ha recibido como resultado, y también sobre quienes fueron inspirados por Dios Altísimo para gastar en su camino y luego de la manera en que Dios Altísimo los recompensó. Es algo beneficioso presentar estos relatos de vez en cuando, porque sirven de inspiración para otros. Algunas personas me escriben que estos incidentes les impactaron y le inspiraron en ofrecer sacrificios económicos, como resultado de lo cual también fueron testigos de las bondades de Allah. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, declara sobre ello: el Sagrado Corán indica que no debéis ocultar todas vuestras acciones virtuosas de los demás. De hecho, según lo estiméis oportuno, debéis mantener ocultas algunas buenas acciones cuando sintáis que es mejor para vosotros mantenerlas ocultas, y ciertas acciones virtuosas pueden realizarse abiertamente, cuando se vea que hacerlas abiertamente beneficiará a otros. De esta forma recibiréis el doble recompensa, y los débiles podrán seguir vuestro ejemplo y hacer buenas obras. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dice además: no solo debéis enseñar a otros con vuestras palabras, sino que tenéis que inspiraros con vuestras acciones. Las palabras no siempre son tan influyentes, mientras que en la mayoría de los casos son los ejemplos prácticos los que dejan un mayor impacto. En cuanto a los relatos que presentaré hoy, la gente no me escribe pidiéndome que los presente, sino que yo mismo los elijo, de tal manera que estos ejemplos tengan un impacto positivo en los demás. De hecho, algunas personas me escriben diciéndome que si voy a presentar su ejemplo, que sus nombres no sean mencionados. Ahora presentaré algunos ejemplos y que Dios Altísimo haga de estos relatos una fuente de recompensa doble para quienes los experimentaron, ya que una fuente de recompensa es que hicieron sacrificios en el camino de Dios Altísimo, y la otra es que sus ejemplos y relatos son o pueden convertirse en una inspiración para que otros también ofrezcan sacrificios financieros y además entiendan la importancia de dichos sacrificios. Con respecto al celo de un nuevo converso por gastar dinero con el fin de lograr el agrado de Allah, un misionero de Albania, Samad Sahib, escribe que un albanés llamado Jafar Kuchi Sahib escuchaba el discurso final que pronuncié en la convención anual de 2020 sobre las bendiciones de Dios Altísimo. En ese discurso relaté la historia de su aceptación del Ahmadiyyat. Pues bien, este misionero escribe que hasta agosto Jafar Kuchi no tenía ningún medio de ingresos. Un día después de la oración del viernes pidió saber más sobre las contribuciones financieras que vio que otros hacían. Así se le reintrodujo en el sistema de contribuciones financieras, como también se le había explicado anteriormente. Luego dijo que en ese mismo mes su piso fue alquilado y comenzó a recibir pagos por el alquiler. Sacó una parte del primer pago que recibió que estaba muy por encima de la tasa prescrita
para las contribuciones financieras y dijo que una vez que se hubiera pagado la tasa prescrita por el Mesías prometido al Islam, la cantidad restante la asignaría para Tehrik Jadid y Waqf Jadid. El misionero dice que le informó sobre la promesa de Dios Altísimo en el Sagrado Corán en relación a que Allah aumenta la riqueza de aquellos que ofrecen sacrificios económicos. Él respondió diciendo que no había ofrecido contribuciones financieras con esta idea en mente, sino que había hecho con la intención de obtener el agrado de Dios Altísimo. Además, lo hizo con la intención de cumplir con las instrucciones del Mesías prometido de hacer sacrificios financieros por el bien de la fe y porque hacerlo es un mandamiento del Islam. Ahora ofrece regularmente contribuciones financieras cada mes. Así es como surge repentinamente una revolución en la mentalidad de quienes alguna vez fueron gente mundana. Sarwar Sahib, misionero de Argentina, escribe que debido al coronavirus y a la inflación general en Argentina, las personas se enfrentan a dificultades económicas extremas. A pesar de esto, sin embargo, algunos nuevos conversos fueron informados de que uno de los pilares del Islam es gastar en el camino de Allah y que para cumplir con este mandamiento divino existe un proyecto en la comunidad musulmana Ahmadiyya conocido como Tehrik Jadid. Los nuevos conversos han participado en gran entusiasmo y han ofrecido sacrificios de acuerdo con sus medios. Entre ellos está Fátima Verónica Sahiba, quien ha hecho extraordinarios sacrificios, pues es una viuda con escasos recursos. Cuando a todos los nuevos conversos se le informó que se quedaban unos pocos días antes del final del año del Tehrik Jadid, ella envió un mensaje al misionero diciéndole que en ese momento no tenía los medios para contribuir, pero que intentaría aportar alguna cantidad de los próximos días. Así que pocos días después hizo un aporte de 5.000 pesos argentinos. El misionero escribe que, de acuerdo a sus circunstancias y considerando el estado económico general de Argentina, esta fue una cantidad extraordinaria. El misionero dice que, al ver su entusiasmo, le dijo que estaba extremadamente agradecido con ella. Ante esto, ella respondió: no hay necesidad de expresar gratitud. He aceptado el Islam de corazón y lo he hecho después de haberlo entendido. Uno de sus mandamientos es hacer sacrificios por la religión. De hecho, me avergüenza que, debido al compromiso con mi trabajo, no pueda sacrificar mi tiempo por la religión, como debería hacerlo un musulmán Ahmadi. Esta es la transformación creada por Dios Altísimo dentro de aquellos que se unen a la comunidad del Mesías prometido al Islam con la máxima devoción, en el que respecta a cómo obtener el agrado de Dios Altísimo, los esfuerzos que deben hacer para esto y cómo avanzar en la misión del Mesías prometido. Respecto a Indonesia, que está en la otra parte del mundo en forma de islas, el señor Amir escribe que una señora de nombre Marcela, que vive en la ciudad de Tangerang, dijo que su esposo perdió su trabajo debido al coronavirus, pero que comenzó un nuevo negocio, aunque no fue rentable. Después de esto comenzó a trabajar en una compañía de mototaxi online. Allí también se enfrentaron a las mismas dificultades, tanto que empezaron a preguntarse si tendrían o no algo para comer al día siguiente. Ella dice que querían cumplir su promesa para Tehrik Jadid durante el mes de Ramadán y que su esposo solo le dijo que orase para que pudieran cumplir su promesa. Dice que durante el mes de Ramadán vio en un sueño que una persona le preguntaba si había hecho alguna promesa. Ella dice que respondió afirmativamente. Ante esto, la persona le dijo que cumpliera esa promesa. Cuando se despertó, llegó el momento de la oración de Tahajjud, oración voluntaria antes del amanecer. Y después de la oración de Tahajjud le mencionó este sueño a su esposo durante el Sehri, comida antes del amanecer y después de la cual comienza el ayuno.
Solo unos días después su esposo regresó a casa y con alegría le dio una gran cantidad de dinero y le dijo que cumpliera la promesa de Tariq al-Jadid lo antes posible. Ella dice que cuando su esposo fue al banco para cobrar las ganancias del negocio de mototaxi online, que eran 50.000 rupias indonesias, vio que en su cuenta había una cantidad 20 veces mayor. Ella asegura que no saben de dónde salió ese dinero. Sin embargo, afirma que su marido estaba seguro de que esto no era más que la ayuda de Dios Altísimo, con la que los bendijo, habiendo visto sus intenciones. Esta es la manera en que Dios Altísimo aleja a las personas de sus preocupaciones y problemas. El señor Amir de Indonesia dice que hay una mujer, Ahmadi Nur Saiba, que vive en un pueblo de Lampung. Todos los días ella y su esposo van a una tienda en una escuela primaria y venden artículos. Ella dice que aunque no es extremadamente rentable, es suficiente para las necesidades diarias y para pagar sus contribuciones económicas chanda. No obstante, ella entrega apasionadamente el chanda todos los meses. Dijo que debido al coronavirus las escuelas habían estado cerradas durante 2 meses y no habían tenido ingresos. Por eso se preocupó mucho de cómo pagarían su chanda. Entonces le vino a la mente la idea de que ella y su hijo tenían una hucha y habían empezado a guardar dinero en ella, por lo que pensó en romperla y contribuir con el dinero que contenía para Tariq al-Jadid Waqf al-Jadid, ya que habían estado recolectando y ahorrando el dinero en ella. A continuación explicaron a los hijos la importancia de hacer sacrificios económicos y contribución con esta cantidad de sus hijos el chanda. Ella relata que antes de que comenzara el Ramadán solo les quedaba una taza de arroz, que no era suficiente ni siquiera para los 2 niños. Un día preparó el desayuno para los niños, desayunaron arroz y agua. Los niños preguntaron por qué no comían arroz con ellos, pero lo cierto es que el arroz era insuficiente y los padres hicieron un sacrificio, por lo que no tuvieron respuesta alguna y simplemente sonrieron. Por la tarde los hijos tenían hambre de nuevo y habían quedado un poco de arroz, suficiente para un solo niño, que se lo comió, y el otro niño todavía tenía hambre y empezó a llorar. Ella dice que en ese momento no podían hacer nada más que rezar. Ofrecieron sus oraciones y suplicaron profusamente. Poco tiempo después llegó la ayuda de Dios Altísimo, pues vino una persona que necesitaba un trabajador en su campo de maíz. Por lo tanto, a su esposo se le dio trabajo y sus necesidades fueron satisfechas. Hafiz Ataul Halim Saib es un misionero de Mali y escribe que un Ahmadi de 70 años, Yatara Tagore Saib, paga regularmente a chanda todos los meses y también es parte del Nizam Wasiyat. Normalmente viaja 7 kilómetros en bicicleta por un camino sin asfaltar para pagar su chanda. Hace poco el jefe de la aldea vecina se apoderó de sus tierras, por lo que quedó muy afligido. Además escribió solicitándoles oraciones y comenzó a hacer contribuciones adicionales hacia el chanda. Dios Todopoderoso lo bendijo y el mismo juez que con anterioridad había emitido un veredicto en su contra, ahora emitió un veredicto a su favor y el terreno le fue devuelto, lo cual fue algo completamente inesperado. La razón de esto es que el jefe de la aldea era un hombre poderoso y tenía mucha influencia, y nadie podía siquiera imaginar que el juez emitiría un veredicto contra el jefe. Esta persona no solo contó este relato con la ayuda de Dios a la gente de su propia aldea, sino que el viernes siguiente fue a la mezquita regional y narró a toda la gente, como resultado de lo cual otras personas también se sintieran extremadamente inspiradas. A través de este incidente vemos cómo Allah transforma el estado de miedo en paz. El señor Amir de Francia escribe que uno de los miembros de la Jamaat le dijo que en comparación con el año pasado había duplicado su promesa de este año para Tariq al-Jadid hasta 1.000 euros. No obstante, sucedió que debido al confinamiento sus ingresos disminuyeron sustancialmente y sintió que no podía cumplir su promesa. Además, había tomado un préstamo que también necesitaba ser saldado y también necesitaba cumplir la promesa de 1.000 euros. Y todo esto parecía muy difícil. Así pues, la plegaria era la única opción que tenía, por lo que en su corazón tomó la determinación de que, independientemente de cuánto fueran sus ingresos y si se tenía o no
algo que para comer, sin importar lo que sucediera, iba a cumplir su promesa bajo cualquier circunstancia. Dice que por la gracia y el favor de Dios Altísimo, esa misma semana sintió recibió una bonificación de 1.000 euros de su empresa por trabajar durante el confinamiento debido al virus, que era la cantidad exacta que había prometido. Dice que esto le fue dado por Dios Altísimo debido a la promesa que había hecho. De lo contrario, ni siquiera tenía la más mínima esperanza que su patrón le diera una bonificación tan grande en tiempos tan difíciles. El confinamiento se mencionó en sermones anteriores y me gustaría agregar que a partir de hoy un nuevo confinamiento ha comenzado aquí en el Reino Unido por un periodo de 4 semanas. Como tal, de momento no hay adoradores sentados frente a mí en la mezquita durante el sermón. Esto se debe a que se me permite pronunciar el sermón, pero nadie más debe estar presente excepto el muezzin, el que llama la oración. Un Ahmadi sirio de Canadá me escribió y me dijo que si su relato era mencionado, entonces no dijera su nombre. Dice, tras el establecimiento de la nueva sede en Islamabad, hice la promesa de contribuir con $5,000 canadienses para Tehreek e-Jadid como una forma de expresar mi enhorabuena y felicidad. Y sigue escribiendo, hice la promesa el año anterior. En esa época mi salario era de $4,000 canadienses al mes y estaba pasando por un periodo de prosperidad. Compré un auto nuevo en unos meses y cambié de trabajo, lo que resultó en un aumento de mis ingresos. Sin embargo, a pesar de las buenas circunstancias, seguía teniendo dificultades para juntar los $5,000, porque estaba enviando una parte de mis ingresos a mi familia en Siria, y rezaba a diario a Dios Altísimo para que me concediera los medios para pagar mi chenda. Luego, en enero de 2020, tuve un accidente y no pude trabajar durante un mes. En consecuencia, tuve que pedir préstamos para cubrir los gastos mensuales. Dice que su intención financiera se volvió aún más difícil debido al coronavirus, hasta el punto de que en febrero o marzo él y su esposa no tuvieron más remedio que contentarse con comida barata. Habría sido necesario un esfuerzo inmenso para cumplir la promesa antes de fin de año. Estaba rezando para poder cumplir al menos en Ramadán y no al final del año, pero esto parecía no ser más que un sueño. Él sigue diciendo, luego dejé el negocio de los taxis y comencé a trabajar en el transporte de alimentos. Por la gracia de Dios, mi situación comenzó a mejorar, por lo que nos comprometimos una vez más a cumplir la promesa antes de que finalizara el mes de Ramadán, para que también pudiéramos convertirnos en los destinatarios de las oraciones del Jalifa. Luego aumenté mis horas de trabajo de 11 a 12 horas. A partir de entonces comenzamos a recibir ingresos de forma que si no los podíamos imaginar, y mis ingresos aumentaron a casi $9,000 al mes. Y de esta manera, por la gracia de Dios, pudimos cumplir con la promesa de 10 días antes de Ramadán. Además, escribe que si la promesa hubiese sido triple de cantidad, tenía la firme creencia de que seguramente la habría cumplido antes del fin de año, y seguirían ayudando a su pobre familia de Siria. La señora Mir de Sierra Leona escribe que Usman Saib, el imam de la comunidad de Freetown, afirma, normalmente participamos en el Tehreek e-Jadid todos los años, pero pensé que la cantidad que normalmente donamos es inadecuada porque no tengo trabajo. Todo lo que tengo es una pequeña tienda que administramos mi esposa y yo, que no genera muchos ingresos, solo lo suficiente para cubrir el coste de la casa. Regularmente escuchábamos anuncios sobre donaciones para Tehreek e-Jadid, por lo que mi esposa dijo que tomásemos una hucha en la que colocaremos algo de dinero todos los días. Además, en octubre donaremos a Tehreek e-Jadid lo que hayamos ahorrado. Nunca habíamos donado más de 20,000 leones en un año, pero por la gracia de Allah, este año de esta manera pudimos donar más de 200,000 leones, la divisa de allí. Mis hermanos,
también comenzaron a adoptar este método y pudieron donar 130.000 leones. Mi esposa en particular estaba muy contenta que hicimos esto, por lo que Dios Altísimo nos permitió este año hacer un buen sacrificio financiero y que nuestro nivel de sacrificio aumentara al hacerlo de esta manera. Además, por la gracia de Dios, nuestros ingresos también aumentaron y seguiremos usando este método que Dios Altísimo nos ha enseñado. Las Islas Marshall son un lugar lejano, incluso a cierta distancia de los Estados Unidos. Sayyid Iqbal Sahib, el misionero de allí, escribe: en las Islas Marshall hay un Nasir llamado Thiushi Rakin Sahib. Cuando a lo largo del año se alentaba de la Jamaat a participar en Tehrik-e-Jadid, Kushi Sahib dijo que no tenía trabajo ni un lugar donde quedarse. También dependía del langar, cocina, de la Jamaat para la comida y la bebida. Después le permitimos quedarse un tiempo en la mezquita y le dijimos que debía hacer una promesa, aunque fuera por una pequeña cantidad, y que debía rezar para que Dios Altísimo le ayudara. Al escuchar esto, hizo una promesa de $2 americanos. Unos meses después vino a la casa de la misión y dio $50 para Tehrik-e-Jadid y dijo que Dios Altísimo había respondido a sus plegarias, por lo que encontró un trabajo y un apartamento para vivir. Ahora es capaz de proveerse de comida y bebida por sí mismo. Para fortalecer la fe, solo hay que observar cómo Dios Altísimo concede su apoyo, de una manera que a veces incluso deja a nuestros misioneros sin palabras. El Amir de Gambia escribe que se organizó un programa sobre Tehrik-e-Jadid en base donde animamos a los miembros a cumplir sus promesas. Musa Sahib fue uno de los participantes en este programa, pero no tenía nada que dar en Chanda. Se volvió inquieto, así que se despertaba para las oraciones de Tahajjud antes del amanecer y se postraba ante Dios, buscaba su gracia para poder estar entre los que gastan en el camino de Allah. Dios Altísimo aceptó entonces su deseo de corazón, ya que después de unos días la recompensa para el que trabajaba por el contrato le dijo que iban a tener un programa de 2 días en base en el que querían que participara y que a cambio le darían $4,000. Se vio tan feliz que después de asistir al evento 2 días aumentó su promesa y donó $2,000. Dios Altísimo le concedió más medios de sus ingresos para que pudiera dar chanda donativos. Y ahora también anima a otros hermanos con respecto a la importancia de Tehrik-e-Jadid y el sacrificio financiero. Talha Ali Saeb, el presidente local y misionero de la Jamaat en Filipinas, dice que uno de las primeras Jamaats de ese país es la Jamaat Simunil, en el que la mayoría de las personas trabajan en el ámbito de la docencia. Tras recibir más que el objetivo fijado, el presidente de la Jamaat me envió un mensaje para que rezara especialmente por los 3 maestros, ya que no habían recibido ningún ingreso desde marzo. Porque a pesar de ello, los 3 participaron plenamente en la donación de Tehrik-e-Jadid. Observad cómo la gente de lugares lejanos hace sacrificios para alcanzar el agrado de Dios Altísimo y la manera en la que lo hacen. Shamsuddin Sahib, misionero de Kababir, escribe que Al-Jalil es una nueva Jamaat en Palestina, donde la mayoría de sus miembros se enfrentan a muchas dificultades financieras. Sin embargo, por la gracia de Dios, todos y cada uno de ellos participaron en Tehrik-e-Jadid. Ibrahim Sahib es un nuevo Ahmadi de Al-Jalil, y después de hacer el juramento de lealtad he estado haciendo grandes sacrificios financieros. En esta ocasión donó una gran cantidad para Tehrik-e-Jadid y dice: un amigo mío estaba en deuda conmigo, pero no pudo pagarla a su debido momento por ciertas razones. Esperé mucho tiempo, aunque como ahora tenía que donar para Tehrik-e-Jadid debido a las tensiones financieras, tenía pocas esperanzas de recibir la cantidad. Cuando me encontré al Amir Sahib, hice algunos arreglos y doné para Tehrik-e-Jadid. Tras conocer mi situación, Amir Sahib dijo que ahora que había participado en Tehrik-e-Jadid y el hecho de sacrificios en el camino de Allah, Dios Altísimo
ciertamente derramaría sus bendiciones. Así, solo unas horas después de marcharse, Amir Sahib, aquella persona me devolvió el dinero y mis preocupaciones financieras fueron eliminadas. Un miembro de Baden, Alemania, fue a la oficina de Tariqa Jadid y les dijo que en su caso de asilo estaba con el juez con un juez que seguro que no iba a aprobarlo, pero que él había escuchado algunos incidentes inspirados con la fe respecto a Tariqa Jadid y habiendo escuchado esto, decidí donar 1.000 euros para Tariqa Jadid. A Dios Altísimo hizo que mi caso fuera pasado a otro juez y por la gracia de Dios Altísimo mi caso fue aceptado y ahora he venido a cumplir la promesa que hice con Dios Altísimo. Por lo tanto, dio la cantidad que había prometido. El secretario de Tariqa Jadid del Reino Unido dice: un miembro de la Jamaat de Barton estaba sin trabajo, pero al día siguiente, al hacer la donación de Tariqa Jadid, consiguió el trabajo adecuado. Otro miembro de la misma Jamaat también enfrentaba dificultades financieras, pero aún así hizo una donación al Tariqa Jadid. Tras un tiempo recibió una carta del Departamento de Impuestos del gobierno diciendo que habían pagado demasiado el año anterior. Por lo tanto, esta cantidad era mucho mayor que la suma que donó en chanda. Otro miembro, que es un profesional, tenía preocupaciones con respecto a su trabajo, ya que había hecho una queja infundada contra él. Tras participar en Tariqa Jadid, el que hizo la denuncia fue despedido, es decir, ocurrió lo contrario, ya que el despedido fue el que hizo la denuncia. Respecto a otro miembro, su coche se cayó en un foso. Pensó que para sí mismo que si lo sacaba de ahí sin problema alguno haría otra donación de Tariqa Jadid. Así el coche fue sacado sin ningún daño y donó una semana de sus ingresos a Tariqa Jadid. También un niño donó a Tariqa Jadid la cantidad que había ahorrado durante 6 meses. Así los niños también se esfuerzan en aumentar sus sacrificios. Un Hadim había ahorrado algo de dinero para ir de vacaciones, pero lo donó todo a Tariqa Jadid. El presidente de la llamada de Barking-Dagenham, área de Londres, dice que realmente quería alcanzar el objetivo esta vez para Tariqa Jadid, incluso si tenía que dar extra de su propio bolsillo. Por lo tanto, Dios lo que faltaba por cumplir el objetivo. A partir de entonces se le notificó por su trabajo de este año que recibiría un aumento de 70% de la bonificación en comparación con el año pasado, y esta bonificación era una suma mayor que la cantidad extra que donó el chanda. Lila Abdurrahman Auf de Kazajistán dice: participo regularmente en los diferentes chandas como el AM, el Saslan, Tariqa Jadid, Waqf Jadid y Tariqa Jadid. Estas son personas de diferentes partes del mundo, y dice: la bendición de estos chandas es tal que mi esposa pudo completar su educación en la Universidad de la Medicina y recibió un trabajo en el programa del gobierno. Además de eso, el gobierno proporcionó un préstamo para el alojamiento de los niños que están en edad de guardería. Ahora nuestra situación financiera es mucho mejor que antes, que incluso tengo 2 coches y quiero construir mi propia casa. Todo esto fue debido a la gracia de Allah y como resultado de dar chanda. Antes vivíamos en una casa alquilada y teníamos problemas financieros, pero aún así pagamos el chanda y como resultado Dios Altísimo derramó infinitas bendiciones sobre nosotros. Muhammad Hassan Saib, el misionero de Guinea-Bissau, escribe que cuando hizo el anuncio sobre Tariqa Jadid el año pasado, un miembro, Muhammad Ibrahim Saib, anunció su promesa ese mismo día. Habiendo escuchado el sermón, decidió que ahora haría una contribución cada mes. Por lo tanto, continuó haciéndolo, pero en los días del coronavirus ya no recibía ningún ingreso. Estaba preocupado, y cuando el año financiero de Tariqa Jadid estaba llegando a su fin, se preocupó aún más, por lo que empezó a rezar con más intensidad. Nos dice: una mañana recibí una llamada de alguien que me preguntó si podía hacer bloques de construcción. Acepté inmediatamente y de esta manera me arreglé para encontrar trabajo mientras estaba en casa. A través de esto, Dios Altísimo me permitió cumplir mi promesa y también eliminó mis dificultades financieras debido al confinamiento. Ibrahim Saib afirma que todo esto se debió a las bendiciones de responder a la llamada de Jalifa de la época. El Amir Saib de Tanzania afirma que el misionero de
Sasiber escribe: Ahmad Saiba, una anciana Ahmadi, es la primera en pagar todo el chanda para, a pesar de tener ingresos este año. En el bendito mes de Ramadán, cuando aconsejamos a los miembros de que ofrecieran servicios financieros, ella hizo todo lo posible para pagar su chanda en el mismo mes. Sin embargo, debido a algunas limitaciones financieras, no tenía dinero para hacerlo, pero nos dijo que un día estaba tan perturbada por no poder pagar el dinero, que se despertó en medio de la noche y lloró profusamente a Dios Altísimo, afirmando que era el momento de responder a la llamada del Jalifa, pero no podía hacerlo. A la mañana siguiente, un familiar con quien contactaba desde hacía mucho tiempo lo llamó. Este familiar regaló dinero y así pudo pagar su promesa. Declara que por pagar el donativo, el Dios Todopoderoso siempre se manifiesta su amor por ella y nunca lo abandona. En Walikul Mal Sahib de Qadian escribió: un miembro de Kerala en la comunidad de Kerala tenía una promesa de 500.000 rupias indias. Había reservado algo de dinero para comprar material para su negocio de muebles, porque si no pagaba a tiempo ese dinero por los muebles, tendría que dejar de trabajar temporalmente. No obstante, el momento para pagar Tariqa Jadid también se había acercado, pero entendiendo la importancia que tenía que pagar el donativo, entregó la cantidad que había ahorrado para Tariqa Jadid. Allah bendijo de tal manera su intención pura que al poco tiempo que su más significativa, mayor, la cantidad entregada por el donativo fue depositada en su cuenta. Más adelante pudo comprar los muebles que necesitaba para su empresa y después le ofrecieron un proyecto valorado en millones de rupias. Como resultado, ofreció una gran cantidad de Tariqa Jadid adicional a su promesa original, que ascendía aproximadamente 1,2 millones de rupias. Abdul Wajid Sahib, de inspector recaudador de Tariqa Jadid de la India, la comunidad de Korean de Kerala tuvo la oportunidad de celebrar el Jalsa sobre Tariqa Jadid, en el que los miembros fueron informados sobre las razones y objetivos de este proyecto. Se alentó a los miembros de la comunidad a participar plenamente en el proyecto de Tariqa Jadid. Cuando el Jalsa o reunión terminó, fuimos a la casa del presidente del local. Su hija de 8 años vino con su hucha y dijo: Molvi Sahib, por favor pongas el dinero que hay aquí en Tariqa Jadid. En ese momento en la hucha había 864 rupias que le ofreció para Tariqa Jadid. Su padre me dijo que su hija había estado ahorrando durante algún tiempo con la intención de donar el dinero al proyecto de Tariqa Jadid. Su padre dijo que cada vez que volvía a casa de su tienda, ella le pedía monedas y la guardaba en su hucha. De esta forma, la niña logró ahorrar dinero durante unos meses y entregarlo como donativo. Este es el espíritu de ofrecer sacrificios económicos que Dios Altísimo ha inculcado también en los niños Ahmadis. En relación a cómo la gente se apasiona a ofrecer sacrificios después de realizar el Bet, Samad Sahib de Albania escribe: Dalib Hirgir Sahib, que es un Ahmadi local que reside en una aldea, es jubilado y a pesar de sus ingresos limitados ofrece regularmente su chanda. No tiene automóvil y en cambio viene a rezar la oración del viernes utilizando el transporte público. Debido a la pandemia asistió a la oración del viernes después de mucho tiempo y una vez finalizada la oración dijo: sentí un gran pesar sobre mí por no haber pagado el donativo durante muchos meses, y entonces trajo del donativo de 8 meses. Aparte del donativo del Chandam, trajo además dinero para los donativos de Tariqa Jadid y Waqf Jadid. Hay innumerables ejemplos como estos. Por ejemplo, Hussein Sahib, Muallin de Tanzania, escribe: Saleh Motunga Sahib es un devoto Ahmadi que siempre ofrece sacrificios económicos. Hace poco se puso enfermo y no tenía suficiente dinero para su tratamiento. Cuando recibió su pensión de fin de mes, lo primero que hizo fue pagar su promesa de Tariqa Jadid. Hassan Sahib dice: traté de explicarle que primero podía recibir tratamiento con ese dinero y luego cumplir su promesa. Sin embargo, dijo que Dios Altísimo es quien otorga la curación, por lo tanto primero cumpliría la promesa que hizo en el camino de Dios y que se haría el tratamiento en otra ocasión. Estos son los 2 niveles extraordinarios de sacrificio que le dejan a uno asombrado. Hay personas que viven en zonas distantes y participan por primera vez, pero al jurar lealtad al Mesías prometido, Dios Altísimo le permite lograr un gran cambio dentro de sí mismos y les otorga también el entendimiento de la importancia de ofrecer sacrificios financieros. Amir Sahib de Gambia escribe: se llevó a cabo un evento acerca de los requerimientos del proyecto de Tariqa Jadid, en donde se recordó a los miembros que sacrificasen sus vidas por el Islam, adoptando una vida sencilla y que nunca se avergonzaran
de realizar trabajos pequeños o insignificantes. Después del evento, de uno de los asistentes de Ibrahim Said declaró que entregaría $1000 de Tariq-e-Jadid. Dijo que además consagraría a su único hijo para ser misionero de la comunidad, y la actualidad el hijo está en escuela secundaria, aunque el deseo de los padres es que se convierta en misionero de la comunidad, si Dios quiere. Señor Adam de Ghana, secretario general de la zona de Accra, escribe el presidente local de mi zona: Dios 50 cedi, moneda de Ghana para mi viaje, pero yo ya entregué la cantidad de Tariq-e-Jadid. Mañana siguiente me fui encargado para hacer algunos trabajos y a cambio el regreso me preguntó cómo pensaba llegar a casa. Le dije coger un taxi. Ante esto mi encargado me pidió teléfono y dijo que lo mirara. Al verlo me di cuenta que me había enviado 1000 cedi a través de su teléfono. Entregué 50 cedis y recibí 1000. Estos son algunos incidentes que he presentado, pero hay muchos más. Que Dios Altísimo bendiga enormemente la riqueza y la descendencia de todos aquellos que han ofrecido sacrificios. Ahora, junto al nuevo año de Tariq-e-Jadid, voy a mencionar brevemente los detalles de la cantidad total que se ha entregado. Con la gracia de Dios, el 86 de Tariq-e-Jadid ha llegado a su fin el 31 de octubre y ha comenzado con el 87. Con la gracia de Dios, toda la comunidad musulmana Ahmadía ha contribuido 14,5 millones de libras, lo que representa un incremento de 882.000 libras en comparación con el año anterior. De todas las comunidades del mundo, este año Alemania se ha posicionado en primer lugar. Por otra parte, la situación económica y política de Pakistán es cada vez más grave, aunque en comparación con el resto de las comunidades de todo el mundo puede que no sea un aumento tan significativo, pero en general, en cuanto a su moneda local, bajo las circunstancias actuales, las comunidades de Pakistán han progresado significativamente y han ofrecido una gran suma. Que Dios conceda y alivie a aquellos países que están sufriendo problemas económicos y políticos, y que alivien la situación para que puedan también ofrecer más sacrificios. A pesar de todo esto, en conjunto Alemania ocupó la primera posición, seguida del Reino Unido, después de Estados Unidos. La posición de Pakistán también está en medio de estos países extranjeros fuera de Pakistán. Estados Unidos ocupa el tercer lugar, después Canadá, luego un país de Medio Oriente, India, Australia, Indonesia, Ghana, después de otro país de Oriente Medio. Ghana no solo compite con otros países africanos, sino que ahora está compitiendo en otras zonas del mundo, como Estados Unidos, Europa, etcétera. En términos de contribución por persona, Suiza ocupa el primer lugar, seguida de Estados Unidos, Singapur. Estas son las tres primeras comunidades, el resto de los detalles vendrán después. En términos de contribución global, las principales comunidades de África son primero Ghana, después Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia y Sierra Leona. La comunidad de Sierra Leona es muy grande y lleva establecida desde hace mucho tiempo. Por eso, si el señor Amir y los funcionarios pertinentes guiasen a los miembros de la comunidad de manera correcta y los animasen a ofrecer sacrificios económicos, encontrarán que estos siempre están dispuestos a ofrecer sacrificios. Así pues, deben prestar atención a esto. Después está Benín, que con la gracia de Dios también ha hecho grandes esfuerzos. A nivel de contribuciones por persona, Níger y Benín han hecho un progreso significante. Por su parte, Benín aumentó la cantidad 6 veces en su moneda local y Níger 8 veces. A pesar de la situación actual, su número total de participantes disminuyó, aunque su recaudación general fue mayor que la de los años anteriores o se mantuvo igual. El número total de participantes en conjunto ha sido 1.600.800. Las comunidades de África importantes que han aumentado el número de participantes respecto al año pasado son Ghana, en primer lugar, Burkina Faso, Mali, Senegal, Gambia, Congo, Kinshasa,
Tanzania, Liberia, Kenia, República Centroafricana, Santo Tomé, Congo, Brazzaville y Zimbabue. Las otras grandes comunidades que han tenido aumento significativo en números de participantes son Bangladesh, Alemania, Canadá, India, Australia y Reino Unido. Con la gracia de Dios, las cuentas pertenecientes a Daftar Awwal son un total de 5.927,33, de los cuales todavía están vivos y pagan los donativos de ellos mismos. 3.129 cuentas continúan siendo pagadas por sus herederos, 2.750 y 775 por miembros sinceros de la comunidad. A continuación, dado que Alemania se ha posicionado en primera entre posiciones todas las comunidades del mundo, sus datos se mencionarán primero. Las 10 primeras comunidades de Alemania son Mahdiabad, fue la primera, seguida de Rodermark, Neuss, Nieda, Kohl, Pinnenberg, Osnabrück, Floßheim, Kiel y Freinsheim. Los amars locales de Alemania son Hamburgo, Diesten, Frankfurt, Groß-Gerau, Wiesbaden, Morfalden, Mannheim, Riedstadt, Rüsselsheim y Darmstadt. El Reino Unido se encuentra en segundo lugar y la posición de las regiones del Reino Unido es la siguiente. Las 10 primeras posiciones de las comunidades más grandes del Reino Unido en términos de recaudación total son: el Reino Unido se encuentra en segundo lugar y la posición de las religiones en Reino Unido es la siguiente: Baitul Futuh, Mezquita Fazal, Islamabad, Midlands y Baitul Insan. Las 10 primeras posiciones de las comunidades más grandes del Reino Unido en términos de recaudación total son Alderstone, Islamabad, Mezquita Fazal, Worcester Park, Birmingham South, Gillingham, Putney, South Cheam, Birmingham West y Cheam. Las 5 primeras posiciones de las comunidades más pequeñas del Reino Unido son Spen Valley, Kingley, Swansea, Norte de Gales y Northampton. Los siguientes detalles son de Estados Unidos, pero antes de esto leeré los detalles de Pakistán. Las posiciones de la Jamaat en Pakistán son las siguientes: Lahore, Rabwa y luego Karachi. Los 10 distritos con mayor contribución son Islamabad, Sialkot, Gujarat, Gujranwala, Hyderabad, Mirpur, Khas, Faisalabad, Toka, Singh, Umerkot y Chakwal Kotli. No sé por qué se ha escrito Chakwal y Kotli juntos, pero deberían haber sido escritos por separado a menos que ambos tuvieran la misma posición. El orden de las Jamaats locales con respecto a la contribución más alta es la siguiente: Defensa Amarat de Lahore, Amarat Ciudad de Rawalpindi, Amarat de Road Karachi, Amarat Mughalpura Lahore, Amarat Ciudad de Lahore, Amarat Azizabad Karachi, Amarat Gulshanabad Karachi, Peshawar Quetta y Amarat Delhi Gate Lahore. Las posiciones de la Jamaat en los Estados Unidos son las siguientes: Maryland, Los Ángeles, Silicon Valley, Central Virginia, Seattle, Oshkosh, Detroit, Chicago, South Virginia, Houston, Atlanta y Boston. En cuanto a la contribución total, la posición de los Jamaats locales en Canadá es la siguiente: Vaughan, Peace Village, Calgary, Vancouver, Toronto West, Mississauga, Brampton East, Saskatoon y Toronto. Las posiciones de las Jamaats más pequeñas en Canadá son las siguientes: Bradford, Hamilton Mountain, Edmonds West, Regina y Hamilton East. Los 10 primeros Jamaats en la India por su contribución total son Coimbatore, Kuralai, Kadian,
Patpiriam, Hyderabad, Kinanur Town, Calcutta, Calicut, Bangalore y Mahatmatum. Los 10 distritos principales son los siguientes: Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Punjab, Odisha, Bengal, Delhi y Maharashtra. Las 10 primeras llamadas de Australia son las siguientes: Melbourne, Longwarren, Castle Hill, Melbourne Berwick, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, ACT Canberra, Adelaide West, Mountain Drive y Parramatta. Estas fueron las respectivas posiciones de la llamada. Que Dios Altísimo le conceda innumerables bendiciones a ellos y sus riquezas, y que acepte sus sacrificios. Con esto también quisiera pronunciar el comienzo del 87 año del Tariqa Jadid, que comenzó oficialmente el 1 de noviembre, si Dios quiere. Ahora me gustaría llamar la atención sobre el ofrecimiento de oraciones especiales en estos días. Normalmente rezamos por nosotros mismos y por la comunidad, pero también debemos rezar por todo el mundo musulmán. Hoy en día hay cientos de líderes mundiales de naciones no musulmanas que albergan malicia y odio contra los musulmanes. En la actual era de la democracia, estos líderes consideran al público como su Dios y hacen sus políticas y declaraciones de acuerdo a sus deseos. O intencionalmente los llevan por mal camino, proclamando que Dios no existe y que la gente es todo lo que realmente importa. Incluso cuando no hacen explícitamente tales comentarios, albergan prejuicios hacia el Islam y tienen reservas al respecto. Una gran parte del público en general también está en contra de los musulmanes, debido a que se desconoce las verdaderas enseñanzas del Islam. Por consiguiente, a través de oraciones y un esfuerzo concertado, debemos informar al mundo de las verdaderas enseñanzas del Islam. Siempre que los líderes de Occidente hablan contra el Islam, formulan sus frases en un contexto político particular y lo hacen de una manera bastante ambigua y vaga, pero en los últimos días el presidente francés hizo abiertamente comentarios contra el Islam, diciendo que el Islam estaba en un estado de crisis. Si alguna religión está en crisis, es la suya propia. De hecho, ya no siguen ni el cristianismo ni ninguna otra religión. Su religión está en crisis, mientras que el Islam, por la gracia de Dios Altísimo, es una religión viva, que está creciendo y prosperando. Allah ha asegurado los medios para salvaguardarlo y protegerlo de todas las épocas. Incluso en estos días, a través del Mesías prometido, sus enseñanzas se están extendiendo a todos los rincones de la tierra. La realidad es que las fuerzas e individuos antiislámicos son capaces de actuar de manera o hacer tales declaraciones porque saben que no hay una unidad en el mundo musulmán. En este sentido, quisiera felicitar al primer ministro canadiense, que respondió muy bien a los comentarios del presidente francés. Declaró que esto estaba mal y que debíamos respetar los sentimientos que la gente tiene por sus religiones y sus figuras religiosas. Ojalá otros líderes mundiales pudieran reflexionar sobre esta perspectiva y la declaración del primer ministro canadiense y actuar en consecuencia para garantizar la paz y la seguridad del mundo. En cualquier caso, el primer ministro canadiense es digno de elogio por esto y debemos rezar por él para que Dios Altísimo abra aún más su corazón a la verdad. Es evidente que todo esto sucede porque no hay unidad entre los musulmanes. Los países musulmanes están en contra del uno del otro y el sectarismo religioso ha mostrado al mundo porque ciertamente hay división entre musulmanes. Si estos estuvieran unidos, creyeran en un solo Dios y su mensajero y estuvieran dispuestos a ofrecer sacrificios por ello, entonces el mundo no musulmán nunca llevaría a cabo tales acciones. Ni periódico alguno tendría valor de publicar caricaturas del santo profeta sallallahu alaihi wasallam.
Hace unos años, cuando se publicaron estas caricaturas en Dinamarca y Francia, los musulmanes se levantaron momentáneamente con gran enfado y anunciaron que boicotarían sus productos, pero después de unos meses se callaron y no hicieron nada más. Además, en ese momento fue la comunidad Ahmadía la que respondió de manera correcta y le presentó la hermosa vida y el carácter del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, cosa que fue alabada y apreciada por muchos no musulmanes, incluyendo intelectuales, diversos líderes y por el público en general. Hoy día continuamos estos esfuerzos y declaramos en nuestra respuesta que las acciones erróneas hechas en nombre del Islam por unas pocas personas equivocadas no deben ser consideradas como el verdadero Islam. No corresponde a ningún líder mundial calificar las enseñanzas islámicas y al mundo musulmán como estado de crisis, debido a las acciones ilícitas de una persona y por lo tanto incitar aún más a su propio pueblo y hacer que parezca que están en guerra contra nosotros y que continuarán esta lucha. De hecho, ellos mismos son los que provocan a estas personas para que lleven a cabo estos actos malos. También mencioné que una vez que ningún musulmán que tenga honor y respeto por su fe pueda aceptar tales caricaturas del santo profeta sallallahu alaihi wasallam o que sea deshonrado de alguna manera debido a su provocación. Ciertos musulmanes se vuelven tan apasionados que toman justicia por su mano y cometen actos ilícitos, aunque realmente estos no musulmanes y su gobierno y la llamada falsa libertad de expresión los responsables de ello. Por lo tanto, en el mundo musulmán, el que incita sus emociones y provoca. Cuando surgió el tema de las caricaturas por primera pronuncié una serie de sermones explicando cuál debería ser la verdadera respuesta a esta y cuál debería ser nuestra conducta. Cuando mencioné anteriormente, esto tuvo un impacto muy positivo en las personas que estamos continuando con estos esfuerzos de esta manera. Del mismo modo, cuando un político holandés habló contra el Islam, di un sermón en Holanda en el que advertí del castigo de Dios Altísimo. En respuesta a esto, pidió al gobierno de Holanda que me prohibiera entrar en su país y que se presentara una demanda contra mí por haberle amenazado de muerte. En cualquier caso, mientras permanezcamos dentro de los límites de la ley, nos esforcemos por defender el Islam y el honor del santo profeta sallallahu alaihi wasallam frente a todos los actos llevados en su contra y seguiremos haciéndolo. Esto ha tenido un impacto positivo, sin duda, y esta es la solución que presentamos a otros también. Que permaneciendo dentro de los límites de la ley, debemos dar los pasos que podamos. Sobre todo, debemos invocar Darud sobre el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y seguir rezando. Al mismo tiempo, también he llamado la atención sobre esto a muchos de mis sermones anteriores, que a pesar de la intensa oposición de los clérigos no ahmadis contra nosotros, debemos continuar con nuestros esfuerzos para defender el Islam a la luz de las verdaderas enseñanzas, si Dios quiere. Matar a unas pocas personas es un acto de pasión momentánea y equivocada, y estos actos no presentan ninguna solución real. Si el mundo musulmán desea una solución verdadera y permanente, entonces todos los musulmanes deben unirse en una sola entidad. Sin embargo, el impacto de sus comentarios no es nada comparado con el impacto que tendría si se diera en cuenta desde un mundo musulmán unido. Aunque se dice que en respuesta a los comentarios del presidente turco, el presidente francés suavizó ligeramente su postura y dijo que no era eso lo que quería decir. A pesar de ello, se mantuvo firme en decir que lo que están haciendo es correcto. Si los 54 o 55 países musulmanes se unieran y alzaran su voz como uno solo, entonces el presidente francés no habría ofrecido justificaciones y en su lugar habría visto obligado a pedir disculpas. En este momento solo quiero
decir brevemente que debemos rezar para que los países musulmanes se unan y al menos contra los no musulmanes levanten su voz como uno solo. Entonces podrán ser testigos por sí mismos del impacto que pueden tener. Continuaremos en nuestros esfuerzos, si Dios quiere, porque este es el deber de los seguidores del Mesías prometido, propagar las bellas enseñanzas del Islam por todo el mundo y mostrar el hermoso ejemplo del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. No debemos descansar hasta que no hayamos reunido al mundo entero bajo la bandera del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y debemos informar al mundo que su salvación radica en reconocer el único y verdadero Dios y poner fin a todos los actos de injusticia. Hace unos meses, durante la pandemia, volví a escribir a ciertos líderes mundiales, entre ellos al presidente de Francia, advirtiéndoles con las palabras del Mesías prometido que tales calamidades y aflicciones son enviadas por Dios Altísimo al mundo, debido a las graves injusticias que se están llevando a cabo, por lo que deben prestar atención a esto. Por consiguiente, deben poner fin a todas las injusticias y tratar de establecer una verdadera justicia. Y solo se deben hacer declaraciones que estén basadas en la verdad. En este sentido, nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad y seguiremos haciéndolo. Ahora depende de ellos si quieren prestar atención o no. Pero debemos olvidar al mundo musulmán en nuestras oraciones. Que Dios Altísimo también les permita aceptar al verdadero siervo del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, al Mesías prometido. El mundo general también necesita entender que si continúan alejándose de Dios Altísimo, ello solo resultará en su ruina. Además, debemos esforzarnos para que el mundo reconozca la unidad de Dios y unificarnos bajo la bandera del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Este es, de hecho, el propósito de Tahrik al-Jadid, que Dios Altísimo nos permita cumplir con esta tarea. Finalmente, rezad también por el estado general del mundo. Porque se está deteriorando rápidamente. Y que no suceda después, a pesar de la calamidad de esta pandemia, sean golpeados por otra calamidad en forma de una guerra mundial. Que Dios Altísimo permita que el mundo entre en razón y reconozca al único y verdadero Dios y cumpla con sus derechos. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.